Hola Daniel. Hola Ana Mónica, qué gusto verte. Ay, yo estoy muy feliz, muy agradecida con la vida, contigo, por permitirme este espacio y que vengas a este espacio también denominado Desde el Sofá, Daniel. Muchas gracias. Qué bonito nombre, desde el sofá. Medio Sí, psicoanalítico. Muy ¡ay! bien, muy No, y bien. sabes que no fue pensado así, fue más como en casa, porque con este tema del confinamiento, desde ese lugar fue que se creó como una posibilidad de que llegue a otros hogares, de que las personas donde estén puedan conectar como desde adentro y podamos Claro, seguir conectados. Esa era como la muy intención bien, de que este espacio estuviera al aire. muy Así que bien. estoy muy feliz de que estés aquí, muy honrada también de saber de que muchas personas van a escucharnos y a compartir desde ese lugar sagrado que nos une también en este Así espacio es. también que la vida hoy nos convoca. Entonces, muchas gracias. A ti, Ana Mónica. Bueno, Daniel está en Mendoza y estoy yo en Bogotá, entonces pues es una delicia esta conectividad que la vida nos ofrece hoy, estar de manera virtual. Entonces les voy a contar un poquito quién es Daniel Taropio y de ahí vamos a hacer esta rica conversación para compartir con todos ustedes. Entonces, Daniel Taropio es psicólogo clínico, magíster en desarrollo personal, es fundador y creador de la Escuela de Psicología Transpersonal Integral EPTI, de donde soy egresada. Ya está en 9 países. Bueno, es una delicia de verdad reconocer esos 30 años de experiencia académica, de investigación, porque Daniel de verdad que es un investigador impresionante que conecta mucho el mundo de la ciencia, la espiritualidad, y creo que eso hay que honrarlo profundamente en esta conexión con el autoconocimiento, con la integración profunda de nuestro ser. Entonces es creador del modelo de desarrollo humano integral, interacciones primordiales, y pues este modelo incluye metodologías lingüísticas, corporales y meditativas, y de ahí se desprende lo que es danza primal, el coaching primordial y la meditación primordial. Entonces, con Daniel, yo sí puedo decir que de Daniel he aprendido muchísimo y quiero de verdad honrarlo, que sea el momento de honrarlo desde mi corazón. Y es como todo lo que aprendemos tanto dentro de la escuela cuando también nos formamos para ser profesores de danza primal y coaches. Creo que profundamente es ese respeto por el ser humano, es esa conectividad con sentir una presencia plena con un otro, una presencia desde un lugar de verdad de respeto profundo por lo humano, por lo transpersonal. Y creo que yo honro mucho ese momento en el que es un antes y un después cuando uno va al profesorado. Y creo que todos honramos ese momento, todos los que han pasado en los anteriores programas hemos tenido la oportunidad de recordar ese momento con Daniel, porque es como esa oportunidad de habernos visto con amor en un momento de vulnerabilidad y reconocernos en ese amor y servicio por la vida. Así que ese es Daniel Taropio, un ser humano que nos ha desafiado, pero que también hemos sentido ese amor profundo por estar al servicio de esta humanidad y de trascender lo que a veces de verdad nos quita tanto balance. Así que bienvenido, Daniel. Ese es Daniel Tarot. Y además de eso, quiero contarles antes de darte la palabra que es escritor. Entonces, claro, está el vínculo primordial que yo tengo de la edición de hace algunos años. Ya está por la quinta edición, según lo que yo te escuchaba en alguna de las conversaciones anteriores que te he escuchado. Quinta edición de este libro, El vínculo primordial, Danza primal, y no tengo el que salió de meditación primordial, Daniel, que Ujú. falta ese. Y estás escribiendo uno nuevo, que fue la primicia que también dijiste, estás escribiendo algo de coaching, entonces estamos felices los que pues te leemos, te sentimos cerquita y agradecemos a la vida de que existas para aportarle tanto a la humanidad. Y bueno, con Daniel quisimos darle como vida a un tema que pues te agradezco mucho que nos compartas, que son las claves para mantener un balance en esta nueva normalidad a través de las capacidades primordiales. Y Mm. entonces ya le voy a ceder la palabra a Daniel
para que nos pongamos como en contexto con la gente que no conoce mucho sobre el modelo y primero que nada saber cuáles son esas capacidades primordiales, a qué nos referimos cuando decimos capacidades primordiales. Esa es como lo que quería ya darte paso, Daniel. Muy bien. Bueno, muy generosas tus palabras, Ana Mónica, así que muchísimas gracias, ¿sí? Con todo Un el poco corazón. exagerada, pero bueno, te las recibo con mucho cariño, ¿sí? Gracias, Hacía, Daniel. hacía mucho que no veía esas ediciones de los libros que tienes tú, que son muy viejas, lo que quiere decir que hace mucho que nos conocemos, ¿sí? Porque Sí. ya no tienen ni esos colores ya los libros No, en sé las que no. ediciones nuevas. Qué bien, bueno, toda una historia ya. Bueno, muy bien. Tú me preguntabas esto de cómo encontrar balance frente a esto que se ha dado a llamar así la nueva normalidad, ¿no? Como si alguna vez hubiera habido alguna normalidad. Cierto. Eh, sabes que yo creo que cuando hablamos de balance estamos hablando del el equilibrio entre dos elementos, ¿no? La palabra balanza viene de ahí, así que encontrar que estos dos pesos se equilibren. Y para que haya equilibrio entre dos pesos tiene que haber un eje central, que es el que sostiene justamente la balanza. Y si tú observas cómo es el centro en el cual suelen buscar equilibrio las personas, te vas a dar cuenta que lamentablemente en la mayoría de los casos esos centros tienen dos características que son bastante disfuncionales, ¿no? Primero es que ese centro es inconsciente. Muy poca gente dice, este es el centro de mi vida, ¿no? Acá yo encuentro el centro desde el cual encuentro el equilibrio entre los movimientos que nos genera la vida. Porque ¿por qué hace falta balance? ¿Por qué hace falta equilibrio? Porque la vida nos desequilibra. Cierto. ¿Mm? Si existe alguna forma de balance, va a ser siempre un balance dinámico, un balance en movimiento. Esto es como esquiar. Cuando tú observas a un esquiador, da la sensación de que va derechito, ¿sí? Pero sin Ajá. embargo, ese equilibrio lo obtiene yendo a la derecha, a la izquierda, pero nunca demasiado a la derecha ni demasiado a la izquierda, es decir, encontrando ese punto medio que da la sensación de que está en un equilibrio permanente. O manejar un auto. Cuando manejamos un auto parece que vamos derechos, sin embargo estamos todo el tiempo haciendo esto. Para mantener el equilibrio estamos yendo de la derecha a la izquierda. Buenísimo. Ajá. Si tú observas cuál es el centro que organiza a las personas, tiene estas dos características. La primera es que ese centro es inconsciente. Uy, O sea, de- por casualidad me organicé alrededor de algo, pero muy poca gente dice, voy a buscar profundamente cuál es el centro alrededor del cual se organiza mi vida. Y la segunda característica del balance en la mayoría de la gente es que ese centro está fuera de la persona. Y eso es lo más grave, ¿sí? Es como que encuentro mi centro en otra persona, encuentro mi centro en una ideología, en un partido político, en una religión, en un gurú, en un dogma, en un sistema de creencias que me dice cómo tengo que ser, lo que significa entonces que en realidad mi centro está afuera. Hay alguien que me sirve de centro, entonces no estoy organizado en mi centro, sino que giro alrededor del centro de otra cosa que puede ser una institución. Y ese otro centro puede tener muchos niveles, puede ser muy sofisticado, ¿sí? O puede ser muy primitivo. Puede ser que el centro de equilibrio mío sea mi equipo de fútbol. Entonces, si mi equipo ganó, el lunes empiezo la semana más o menos centrado. Si mi claro. equipo perdió, ya empecé mal desde el domingo a la tarde el resto de la semana. O puede ser un centro más sofisticado, puede ser un gurú, por ejemplo, pero no deja de estar afuera. No deja de ser un centro alrededor del cual yo vivo, no en el cual yo me instalo. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tengo un centro? Y si tengo este centro, lo elegí conscientemente, medité profundamente a ver alrededor de qué quiero organizar mi vida. Y en tercer lugar, ¿este centro dónde está? ¿Está dentro mío o estoy yo centrado alrededor de otra cosa, persona, institución, ideología o lo que fuere?
Wow, qué Entonces, distinción acabaste de hacer, Daniel. O sea, está potente, sí, porque fíjate que siempre hemos creído que, y hiciste una muy buena descripción del esquiador, como uno cree que el esquiador siempre está quieto o que está llevando ajá, y está en una dinámica, y casi que esa dinámica está siempre en movimiento. Entonces, esa es una primera que me parece como súper fuerte. Y la es un otra, equilibrio inestable. un equilibrio inestable. ¡Wow! Mm, Entonces, fíjate que ya hay una condición que no tenemos claro cuando buscamos ese balance. Y la claro, otra es la de adentro, que no es afuera, sino viene de adentro. ¿De dónde está mi balance? ¡Wow! es Muy buena así. pregunta. Y si realmente ese centro ha sido el resultado de una búsqueda interior o es un centro alrededor del cual casualmente mi vida se organiza. Casualmente nací dentro de una religión, casualmente desarrollé mi pensamiento alrededor de una ideología, de una filosofía política, de cualquier otra cosa que está afuera. Entonces no es mi centro, sino que es otro centro alrededor del cual yo vivo. Soy un satélite de otra cosa. ¿Mm? Y no importa si esa otra cosa es, como te decía, muy sofisticada, como puede ser un gurú, o si es una cosa muy básica, como mi equipo de fútbol. Importa que está afuera, que no es mi centro, es un centro de otras cosas alrededor de la cual yo giro. Lo que significa que si sigo en ese movimiento siendo un satélite de otra cosa, sea una cosa muy sofisticada o una cosa muy básica, yo nunca voy a desarrollar mi individualidad. Como hubiera dicho Jung, nunca me voy a individuar, nunca voy a ser alguien personal. ¿M? O como diría Heidegger, ¿no? Nunca voy a ser un ser humano, sino que voy a ser lo que él llamaba el Dasman, un hombre que hace lo que se dice, que hace lo que se hace, que piensa lo que se piensa, es decir, que vive en función de lo que dice el diario, de lo que dice la televisión, o de lo que dice algún libro que leyó por ahí, no el hombre que es resultado de que se ha parido a sí mismo, no la mujer que se parió a sí misma, es decir, que se buscó hasta que dijo, este es mi centro, y alrededor de esto que yo he descubierto en mí, voy a organizar mi vida. Entonces, en lugar de girar alrededor de una cosa externa, mi vida va a girar en un equilibrio alrededor de mi propio centro. ¿Sí? Ahora, esto puede sonar muy bien y ser palabrerío nada más. ¿Sí? Si yo no tengo un método, un camino de autoexploración. Y si ese camino de autoexploración es un dogma más, no me estoy autoexplorando, estoy explorando ese camino, estoy explorando ese libro, ese dogma, esa filosofía, esa religión, ese sistema político, lo que sea. Sigo buscando afuera. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo encuentro un camino en el cual yo en lugar de explorar ese camino, me exploro a mí? ¿Cómo hago de mí mismo un camino de autoexploración? ¿Mm? Y cuando digo mí mismo y mis circunstancias. O sea, cómo me exploro a mí en mi casa, en mi pareja, en mi paternidad, en mi filialidad, en mi fraternidad, ¿sí? En mi familia, en mi comunidad. ¿Quién soy yo en Colombia? ¿Mm? ¿Cuál Claro. es mi centro desde el cual yo soy un colombiano que merezca vivir y participar de esta comunidad? ¿Quién soy yo en este planeta? ¿Qué hago yo desde mi centro por esta comunidad en la que vivo, por esta naturaleza de la cual formo parte? Entonces, para eso, para que estas no sean declaraciones voluntaristas y que uno diga, bueno, me voy a poner a buscar mi centro, cuando los seres humanos somos tan complejos que nos podemos pasar la vida sin encontrar ni entender nada de lo que somos. Entonces, para eso nos hace falta un camino. Y en ese momento hay que distinguir los caminos que me cuentan historias bonitas, ¿sí? Que hay muchos, que son hermosos, y los caminos que me dan herramientas para que yo descubra mi historia, que quizás no sea tan bonita, pero es mía. ¿Mm? Aplique estas herramientas concretas a la hora de hacer introspección, a la hora de observar la forma en que usted se relaciona con otros, a la hora de observar la forma en que se comunica consigo mismo. Entonces, yo creo que como humanidad estamos haciendo una enorme transición de milenios de años, de caminos que cuentan historias idealizadas, de superhéroes que hacen cosas extraordinarias que nadie más puede hacer,
a caminos que me dan herramientas concretas para que yo vea quién soy yo, sin idealizaciones, sin Ajá. expectativas. Hay muchas veces cuando me preguntan, ¿cómo se define a usted? ¿Sí? Y yo digo, yo soy un hombre ejemplar. ¿Sí? Y me miran como diciendo que, qué arrogancia, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Un hombre ejemplar es un hombre que puede servir de ejemplo. Mm. ¿Y qué hombres pueden servir de ejemplo? Los hombres corrientes, los que hacen cosas simples. ¿Sí? Superman no es un hombre ejemplar, porque nadie puede tomar de ejemplo a Superman. ¿Sí? Buda no es un hombre ejemplar. ¿Quién puede tomar de ejemplo a Buda? ¿Quién puede tomar de ejemplo a Jesús? ¿Sí? Son superhéroes, son seres extraordinarios para que nos cuenten lo que hicieron con su vida, pero no podemos tomar ese ejemplo. O sea, ¿quién está dispuesto a ser crucificado para realizarse espiritualmente? ¿Sí? En cambio, hombres ejemplares son Mandela, Gandhi, porque lo que hicieron es extraordinario, pero es posible. Existe esa posibilidad concreta de decir, me puedo jugar por una idea, por una nación, por una comunidad, por la ecología, por los animales, por los bosques. Son cosas concretas, difíciles, pero posibles. Entonces, para mí, ser un hombre ejemplar es ser un hombre que uno dice, a mí me puede servir este ejemplo. Es un buen padre, es un buen amigo, es un buen hijo, es un buen profesor, es un buen médico. ¿Sí? Es una buena entrevistadora. Esos son ejemplos maravillosos, porque son posibles. Mm. Entonces, la posmodernidad, con esta mirada tan crítica, a veces cínica, ¿no? De las idealizaciones, de las grandes historias, de los grandes Sí. cuentos, es una época dura porque nos ha dejado un poco sin fantasía, ¿no? Pero también nos ha hecho ser más humildes, es decir, esta persona que se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar todos los días, esa persona es ejemplar. Porque es difícil, pero eso es posible. ¿Mm? Porque no basta levantarse a las 4 de la mañana. Lo importante es estar contento con esto, porque sé por qué lo hago. Porque tengo que alimentar a 4 hijos, por ejemplo. ¿Mm? Esta gente que por ejemplo, el personal sanitario en estos momentos, Sí, está todos total. los días jugándose la vida. Enfermeras, enfermeros, médicos, ¿sí? Mm. ¿Cómo hace y sostiene? Porque una cosa es decir, bueno, me aguanté una guardia de 24 horas difíciles, ¿no? Esta gente lleva 8, 9, 10 meses de guardia, Mm. ¿sí? Total. Y todavía salen entusiasmados a trabajar. Los que no han colapsado es porque han encontrado su centro. Uy, está. Tienen un balance que gira alrededor de algo. Quizás, por ejemplo, la vocación, el amor al prójimo. Vaya a saber qué han encontrado cada uno de ellos. Los que no han encontrado este centro han colapsado. Wow, ¿Mm? es un El que ejemplo. iba a trabajar solo por plata, el que iba a trabajar solo por fama, no aguantó. Mm. ¿Mm? Cuando yo veo que mi estado de ánimo depende de cómo va la política, de cómo va la economía, de cómo se levantó mi señora, de cómo se portan mis hijos, de cómo salió mi equipo de fútbol, ese malestar en el que voy pasando, ya me está mostrando que mi centro no es mío, sino que mi centro está En ese descentrado. afuera. Oh. Entonces esa es la primera búsqueda, es decir, ¿a dónde estoy descentrado? Antes de ver dónde estoy centrado. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Porque es donde me aprieta el zapato, donde la paso mal, donde no soy feliz, donde no disfruto. ¿Mm? Eso quiere decir que estoy asentándome en centros artificiales, que no soy yo. Porque algo importante del verdadero centro es que no es ni físico ni psicológico. El verdadero centro es espiritual. Cuando digo espiritual no digo religioso. El verdadero centro es el centro de mi ser. Con lo cual la pregunta es, bueno, entonces si yo no soy mis pensamientos, mis ideologías, las cosas con las que me he identificado, mi economía, mi política, ¿quién soy o qué soy? Cuando uno empieza a profundizar en esa pregunta, se da cuenta que eso que uno es realmente en lo profundo, eso es invulnerable. Eso que yo soy, no lo que tengo, no lo que creo, no lo que pienso, lo que soy verdaderamente, ese punto es invulnerable. No depende de nada.
Uy, no, pues me dejas ahí en esa primera, Daniel, como en una sensación como, wow, fíjate que ahora precisamente con la nueva normalidad, como se le dice, y tú bien lo dices, entonces, ¿cuál era la normalidad? Pero bueno, pero esta sí tiene una, que es que ahora hay unas zonas demarcadas, que es que ahora hay un distanciamiento que tenemos que tener, que hay unos tapabocas, que hay todas unas condiciones de bioseguridad que tenemos sí o sí que cumplir para que esto realmente tenga un control. Sin embargo, ahora lo que uno más ve, Daniel, es que precisamente como buscamos es afuera, no adentro, entonces es tan fácil que cualquier cosa nos tambalea. Y entonces, si estamos muy en las noticias, entonces si las cifras se elevan demasiado, entonces yo ya estoy sintiendo que ya me va a dar, ya tengo pánico y muchas personas nos cuentan el pánico de volver a salir, porque es como una sensación de, no, se me va a pegar, no, esto qué me va a pasar. Es increíble como cuando estamos tan afuera nos perdemos de esa riqueza que también está adentro, pero como no la exploramos ni la sentimos, todo está afuera, afuera, afuera. Entonces sí siento como esto nos está golpeando de harto, de tal manera que las condiciones son distintas, ¿no? Estamos navegando como en movimientos donde empresas se cierran, donde hay otras realidades de verdad un poco más complejas, gente que ha querido viajar a reunirse con sus familias y no lo ha podido hacer, gente que, bueno, nosotros todos los que teníamos un contacto para hacer trabajo con las personas, pues ahora lo tenemos que hacer de manera virtual. Todo esto ha generado como unas nuevas condiciones. Y pensaba entonces, si esto es tanto afuera, entonces fíjate cómo nos estamos realmente desbalanceando tanto, desbalanceando de algo que ni siquiera sabemos que es un centro, o sea, que el centro está afuera. Entonces digo, uy, no, esto está como más complejo todavía, Daniel. Sí. Bueno, esto que yo llamo la nueva anormalidad, ¿sí? Porque venimos de una vieja anormalidad y estamos entrando en una nueva anormalidad. Mira. Tiene un rasgo que es bastante importante y es que esto de no tener un centro propio, ¿sí? Ajá, Es un factor inmunodepresor uf, y esto es una consecuencia muy grave que tiene, ¿sí? Encontrar el centro es un factor de inmunoprotección, porque cuando yo he encontrado mi propio centro, me muevo, respiro, hablo, pienso, trabajo, siento desde ese centro de equilibrio, ¿sí? Que como vimos con el ejeador es inestable, porque no se trata de ser imperturbable, ¿sí? uh-huh. No se trata de decir, bueno, Sí, ¿no? rige. Estoy como una estatua de Buda Sí, en mi ajá, centro. nada me Sí, toca, no, nada me, sí, sí, exacto. claro, no. Nosotros, mira, para mostrarte un ejemplo, yo te Ajá, diría que es una cosa así, ¿sí? ajá, Como ok. que Buda está todo el tiempo encontrando su equilibrio. No es que está troca, instalado como una estatua, ¿sí? Sino que Bueno, es algo inestable. Ahora, eso de no tener un centro propio es un factor de inmunodepresión, ¿sí? Porque esto que está afuera se mueve y yo voy atrás de eso, entonces, ¿qué sensación tengo? No es que el balance es inestable, sino que no tengo balance y que me voy a caer si suben las cifras, como tú dijiste. Me voy a caer si se me cae el barbijo en la calle y tengo que recogerlo y ahora que me pongo. Y me voy a caer si bajo la bolsa o si hay posibilidad que me echen del trabajo, ¿sí? Porque entonces dejo de tener desafíos, porque esta época es objetivamente desafiante. Por supuesto que todos estamos siendo desafiados. Tú sabes muy bien que nosotros tuvimos familia ahora en plena pandemia y estar en un hospital, ay, ¿sí? Cuando nosotros salimos del hospital con nuestra bebé, se descubrió un foco de COVID en la maternidad, ay, ¿sí? Dios. Terminaron internados médicos que nos habían atendido a nosotros en neonatología. O sea, le pasamos así, ¿verdad? Y tú sabes que es un desafío ahora sostener nuestra escuela porque nosotros También. tenemos trabajo corporal presencial, entonces ahora hemos tenido que convertir todo para la virtualidad. Obviamente que estamos desafiados, ¿sí? Pero una cosa es que yo desde mi centro tenga factores desafiantes que voy a tener que ver cómo los gestiono, ¿sí? Y otra cosa es sentir que pierdo mi centro cada vez que aparece algo que me reta, me desafía. Ese sentir que pierdo mi centro es un inmunodepresor,
porque empiezo a sentir terror, empiezo a sentir una angustia que digo, "Ah". Bueno, cada vez que uno siente esto, las defensas bajan y me vuelvo una persona mucho más vulnerable a las infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, hoy más que nunca, ¿no? Cuando se nos han caído todos los centros externos, ¿m? Quizás lo bueno de esta época es que me está llevando inexorablemente a que o encuentro mi centro o me pierdo en el camino, porque ya no tengo tantos centros externos de que agarrarme. Tú sabes que hay gente que lleva meses sola, Sí. gente que hace meses que no recibe un abrazo, Mm. ¿sí? Que no tiene, o sea, yo siempre les cuento a ustedes, como vivo viajando, cuánto extraño la gente a la cual los cientos de abrazos por día que recibo en mis viajes. Ahora los extraño. Y tengo una hermosa mujer, tengo mis hijos, tengo mi perro. O sea, estoy recibiendo muchos abrazos por día, aún en la cuarentena. Sin embargo, extraño los otros. Me imagino cómo estará la gente que no tiene ningún abrazo. Total. Entonces, en Ujú. estos momentos ya no es un lujo burgués la búsqueda interior, es una necesidad de supervivencia. Si yo no encuentro mi propio centro de equilibrio, Claro, me va a llevar la corriente, me va a llevar el miedo. A lo mejor sin estar en contacto con ningún virus, me voy a enfermar igual. Me voy a enfermar de miedo, me voy a enfermar de angustia, de soledad, de desorientación. Entonces, esta es una época extraordinaria para decir, bueno, entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, necesito un camino que me brinde metodologías, que me brinde herramientas, que no me cuente cuentitos idealizados, sino que me dé procedimientos eso. concretos, Ujú. ¿sí? Y esto afortunadamente, incluso en las tradiciones espirituales muy antiguas, siempre han existido dos corrientes dentro del Islam, del judaísmo, del cristianismo, del budismo, del taoísmo. Han existido estas vertientes que podríamos llamar populares, que son las que nos cuentan historias idealizadas y donde se venera a determinados personajes, y han existido versiones profundas que no se basaban en dogmas, sino en prácticas contemplativas. Han existido tradiciones contemplativas Ujú. dentro de las tradiciones espirituales. Y esas tradiciones contemplativas nunca fueron a la guerra, nunca tuvieron guerra santa, nunca se pelearon con otra religión, porque saben que en el fondo la práctica espiritual es prácticamente la misma para todas las religiones, mientras que los sistemas de creencias son opuestos, enemigos y hasta van a la guerra una religión contra otra. Y esas prácticas de autoexploración, de autoconocimiento, de meditación, de contemplación, de ejercicio físico, respiratorio, etcétera, etcétera, son las que se conjugan con la moderna psicología transpersonal que le ha puesto a todo esto un bagaje científico, una exploración de laboratorio, con bioquímica, con psicología, con experimentación, con observación sistemática, con estadística, para demostrar cómo determinadas formas de respiración afectan el sistema inmunológico, afecta en el sistema endocrino, afecta en el sistema nervioso, cómo determinadas prácticas hacen desarrollarse más ciertas partes del cerebro que tienen que ver con el equilibrio emocional, ¿sí? Entonces, ahora tenemos esta oportunidad maravillosa, tenemos tradiciones profundas, no dogmáticas, sino prácticas, y tenemos la verificación científica de la psicología moderna. Entonces, dentro de este movimiento, de esta gran síntesis de integración entre la espiritualidad y la ciencia, no entre la religión fundamentalista y la ciencia materialista, que nunca se van a poner de acuerdo, sino la ciencia profunda y la exploración espiritual, dentro de esta gran ola surge este modelo que tú mencionabas, que es interacciones primordiales. ¿Mm? Dentro de este movimiento nuevo de pensamiento emerge este modelo que es una comprensión de la naturaleza humana en función de los vínculos fundamentalmente, de las relaciones humanas, porque si hay un camino en el que uno va a descubrir de qué está hecho es en las relaciones interpersonales, Ujú. ¿sí? En la trinchera, como digo yo. Ahí uno ve de qué está hecho, según cómo se lleva con su pareja, con sus vecinos, con sus amigos, con sus hijos. Sí. ¿Mm? Es lo que nosotros llamamos la otredad. ¿Mm? En la relación con el otro, yo descubro realmente quién soy.
porque meditando en una cueva en la montaña somos todos buenos. El tema es hacerlo acá, en el Transmilenio, ¿no es cierto? En el metro, ¿m? En el supermercado, en la calle, en el tráfico de Bogotá. Ahí Total, uno ve de qué está hecho, ¿sí? total. De acuerdo. ¿Verdad? Porque en una playa del Caribe somos todos buenos, Sí, ¿no? Entonces, total. este modelo se llama interacciones primordiales porque es un trabajo de conocimiento y de desarrollo personal a partir de las relaciones interpersonales. ¿Y qué se pone en juego en las relaciones interpersonales? Esto que nosotros llamamos nuestras capacidades básicas, ¿sí? Esta herencia que hemos recibido en el momento en que fuimos concebidos. ¿Mm? Entonces, una forma de encontrar mi propio centro es explorar de qué soy capaz. ¿Mm? Y los seres humanos somos capaces de cosas extraordinarias y esas potencialidades las hemos recibido desde que fuimos concebidos. Son el resultado de 13.500 millones de años de evolución del universo, ¿sí? 13.500 millones de años de síntesis de átomos, de moléculas, ¿sí? Que fueron desarrollando esto tan complejo que es el organismo humano. Un organismo que puede asentarse en sus propios pies, que tiene capacidad de gozar, que tiene capacidades fisiológicas que le permiten tener un órgano tan complejo como el cerebro humano, que puede tener afectos, que puede pensar, que puede cuestionarse la realidad, que puede desarrollar una ciencia que ya ha descubierto el origen del universo. Entonces, fíjate, 13.500 millones de años de evolución para producir un cerebro que explora al universo. Es decir, el cerebro humano hace que el universo se conozca a sí mismo y pueda recordar su propio origen. Mira qué cosa extraordinaria. Todo esto lo hemos recibido cuando el óvulo de mamá se encontró con el espermatozoide de papá. Entonces, nuestro modelo nos brinda un mapa de estas capacidades. ¿En qué zonas de mi cuerpo se radican estas capacidades? ¿Cómo puedo reconocerlas y cómo puedo profundizarlas y llevarlas a su máxima expresión? ¿Mm? Por lo tanto, nosotros no tenemos una tipología donde encasillar a la gente, sino que tenemos un sistema de potencias, de capacidades, que le enseñamos a las personas a conocerlas, a explorarlas y a hacerlas florecer. Entonces aquí no hay ningún modelo, no hay ninguna casilla, no hay tipología. Cada ser humano es una síntesis única de esas capacidades. Y todas estas capacidades que tienen una base neurológica, endocrina, es decir, fisiológica muy concreta, tienen una característica que es fundamental a todas las dinámicas del universo y es que es polar. ¿Sí? Nuestras capacidades se desarrollan siempre por polaridades, igual que la energía eléctrica. Si no están los dos polos, no hay. Y esas dos polaridades que habitan en nosotros son la modalidad masculina y la modalidad femenina de la conciencia. Todos, hombres y mujeres, somos habitados por estas dos formas de conciencia, por estos dos hemisferios, derecho e izquierdo, que son completamente distintos y que tenemos que armonizar. Esta armonización de mis dos hemisferios, de mis hormonas femeninas y masculinas, ¿sí? De mi modo de entender la realidad como mujer y de mi modo de entenderla como hombre, que en la mayoría de las personas está desbalanceada. ¿Mm? Pocos hombres tratan de desarrollar esa mente femenina que tienen en potencia, pero que no la conocen, que hasta le temen y la reprimen. Y pocas mujeres desarrollan su conciencia masculina. Esto que Jung llamaba el ánima y el animus, ¿no? Él decía, es el lado femenino que hay en el hombre y el lado masculino que hay en la mujer. Entonces, podemos decir ahora que esa búsqueda del centro de la que hemos hablado es la búsqueda de este equilibrio, de la unión de Shiva y Shakti, de la unión de Jesús y María Magdalena, de la unión del yin y el yang. Por algo, en todas las culturas, en nuestra querida América, es la unión del sol y la luna, del sol y la tierra, de la Pachamama y el Tata Dios. O sea, este mito está en todas las culturas. ¿Cómo encuentro en mí ese centro donde lo femenino, lo intuitivo, la sensibilidad, la emocionalidad, el contacto con la tierra, los afectos, la importancia de los vínculos, de la comunidad,
de llegar a los resultados por una conversación, por un acuerdo. Eso me lo brinda mi herencia materna. Y por otro lado, mi herencia paterna me da el empuje, la búsqueda del objetivo, la capacidad de decir, quiero llegar allá y voy a llegar, cueste lo que cueste, el dinamismo, la capacidad de cambio, el no quedarme aferrado al pasado. Eso me lo dio mi padre. ¿Mm? ¿Cómo hago yo para que haya armonía entre estas dos energías tan distintas, pero que si se juntan, crean una energía nueva, un tercer elemento, ¿sí? Que es el símbolo del hijo? El hijo ya no es ni el padre ni la madre, es algo que surgió de ellos, y como nosotros vemos con mi mujer todos los días, es mucho más hermoso que nosotros dos. Es luz, es el resultado de los dos polos. Cuando yo junto los dos polos, ¿qué hay? Luz. ¿Sí? Wow. Sencillo, con solo luz, con un solo polo no hay luz. Entonces, cuando uno desarrolla este centro, estamos desarrollando una tercera mente, que no es ni el hemisferio izquierdo ni el derecho. ¿Mm? Esto en nuestra anatomía es el cuerpo calloso. Es un puente de millones de neuronas que reúne al hemisferio izquierdo con el derecho y que se usa mecánicamente. Muy poca gente tiene desarrollado este centro conscientemente. Cuando yo desarrollo este centro, ya no tengo más una sola mente. Tengo la que tenía siempre, que usé, esta nueva que no conocía, y una tercera que es la síntesis. Entonces tengo una capacidad superior de comprender la realidad, de abordar los desafíos. Ya no tengo una sola inteligencia, tengo tres. Wow, Puedo ok. ver ante esta situación cómo la ve mi hombre interior, cómo la ve mi mujer interior y cómo la ve mi síntesis interior. Entonces esto me ensancha el mundo, me abre posibilidades nuevas, aparece la creatividad, aparece la trascendencia. ¿Mm? Algunas personas hacen esto intuitivamente, pero la mayoría de las personas solo lo hace con un trabajo interior, con un trabajo interior de autoexploración. Y ese trabajo, como lo has experimentado tú en la escuela, es apasionante porque es descubrir que uno conocía solo un pedacito y de un lado. Ahora descubro que este lado era mucho más grande y profundo, y además tenía otro lado, igualmente grande y profundo, que yo no había explorado. Y además juntos forman un tercer nivel superior que lo sintetiza con capacidades trascendentes, como la intuición, por ejemplo. Entonces, después que uno hace todo este trabajo, el universo se te abre, se vuelve mucho más vasto, más rico, más divertido. Tengo más opciones, puedo ver las mismas situaciones desde muchos lugares distintos. Entonces, entiendo que hay muchas más opciones de las que yo creía en un primer momento, ¿verdad? Todo eso me ensancha la vida. Hace que la vida sea muchísimo más intensa, hace que la vida se vuelva, como nosotros decimos, cósmica. ¿Sí? Porque han habido 13.500 millones de años de evolución para que exista este instante entre nosotros dos. Entonces, ¿cómo no aprovecharlo? ¿Cómo no vivirlo al máximo? Eso es lo que buscamos con el coaching primordial, ¿sí? Este enriquecimiento de la vida, esta capacidad de ver oportunidades nuevas en todas las situaciones. No, es que creo que si los que te están escuchando en este momento están como yo, es que es cierto, porque acabaste de hacer como un viajecito, nos fuiste llevando así como en una guía, como de, me siento como llevada en ese balance, me siento como en ese mismo dinamismo en el que tú mismo vas tejiendo como nuestra propia naturaleza. Estás hablando de nuestra propia naturaleza, de cómo nosotros de verdad nos hemos perdido por tantas capas que yo diría que creemos que nos conocemos, y en el fondo cuando ya venimos a estar con nosotros mismos nos damos cuenta que hay una inmensidad vasta que ni siquiera sabíamos que teníamos. Entonces, por ahí viene como esa conectividad tan hermosa que nos acabas de reflejar con ese principio de lo femenino y lo masculino, y que trasciende el hecho de ser mujer y hombre, y que viene esa conectividad como a hacer una nueva danza, casi que te sentía como en esa danza de poder de verdad explorar todo ese lado no conocido. Fíjate que hay tanto por explorar ahí en eso no conocido, en eso que no sé cómo soy, pero que si me atrevo a explorarlo de una manera consciente, voy a tener más herramientas para esta
como para dinamizar más esto que creo que no sé qué más hacer. Entonces me parece que lo traes de una manera como tan de paso a paso, como me siento como así, y ojalá que todos los que nos están escuchando lo sientan igual, como llevados en tal momento en que es como una invitación, nos estás convocando, como a esa danza oye, no nos hemos descubierto, todavía hay tanto por explorar de nosotros, y además pertenecemos a cuántos millones de años de evolución, o sea que esto es honrarlo, porque esto es un regalo estar vivos. Entonces desde ahí me viene como en esa conectividad con tus palabras, Daniel, de cómo ¿verdad? Somos un milagro permanente y aún mucho más por destapar, porque no nos hemos redescubierto ni nos hemos conocido lo suficiente como para echar en dar diferentes posibilidades, Daniel. Está muy lindo lo que nos dices, Daniel. Tú imagínate, si además de tener un lado izquierdo y derecho, cada uno de estos lados tiene muchos niveles de profundidad, ¿no? Entonces, si en lugar de entender que soy esta integración de estos dos hemisferios, de estas dos formas de comprender, creo que soy solo el lado izquierdo, en el caso mío que soy hombre, si además de no entender que este lado izquierdo tiene muchos niveles de profundidad, solo conozco un poquito de mí, no conozco mi inconsciente, no conozco mi profundidad. Y si además encima me engancho con una ideología, con una filosofía de otra persona que también estaba disociada y que también conocía un poquito, y creo que eso es todo, imagínate cómo se empobrece mi vida. No, total, creo que estamos viendo. Soy un ser parcial enganchado en la filosofía de otro ser parcial que repite lo que dijo otro ser parcial y creemos que eso es la totalidad. Y por creer que este pedacito chiquitito es todo, estamos dispuestos a ir a la guerra por esto. Sí, total. Estamos dispuestos a tirar un avión contra un edificio. Sí, por una ideología que hizo un loco disociado, ¿sí? Con el cual mi parte loca y disociada se enganchó. Mientras que si yo en lugar de esto, de los mitos, las creencias, los dogmas, el fanatismo, digo, no, a ver, me voy a quedar acá y voy a empezar a ver qué hay hasta lo profundo de este lado mío que conozco. Y cuando voy a lo profundo de este lado me doy cuenta que este es apenas la mitad de mí, entonces digo, y si voy a este otro lado y veo la profundidad que hay de este lado, donde hay comprensiones del mundo totalmente distintas a mí. Uno puede ver esto en su pareja. Cuando hablamos de un tema, qué distinto es como lo veo yo a como lo ve ella. Y cuando nosotros aprendemos el arte más difícil de la vida, que es ponernos en los zapatos del otro, vemos, wow, qué maravilla, lo que ella ve yo no lo puedo ver porque está del otro lado, es como el lado oscuro de la luna, ¿no? Y de repente empezamos a ver cómo hacemos danzar estas dos miradas y resulta que de acá emerge una mirada nueva, mucho más vasta todavía que las de los otros dos. Entonces la vida se vuelve, como tú decías, una danza maravillosa en la que estoy todo el tiempo yendo y viniendo para ver desde acá, desde arriba, desde abajo. Y esto, ver la realidad desde múltiples perspectivas, lo puedo usar en mis relaciones interpersonales, lo puedo instrumentar en mis negocios, en mi profesión, en mi vida espiritual. Me doy cuenta de que no hay una sola mirada, sino muchas. Y que cuando le pierdo el miedo a esta mirada a la que estoy aferrado, me empiezo a dar cuenta que puedo vivir en un universo multiperspectivista. ¿Sí? No sé si tú recuerdas, hoy conversaba con mi hija de esta actriz que yo quiero mucho, Jodie Foster, esta película en la que aparece una nave extraterrestre acá y la empiezan a explorar para ver cómo funciona, cómo hacerla andar. No sé si la viste, que se llamaba Contacto. Sí, 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 claro. Que está basada en un libro de Carl Sagan, ¿sí? Entonces lo primero que hacen para reconstruir esta nave es fabricarle una silla con cinturones de seguridad, ¿sí? Para que si la nave despega ella vaya segura, y cada vez que la nave arrancaba, ella se empezaba a mover y parecía que se le iba a salir el cerebro. Y en un momento, bueno, le voy a contar el final, pero es una película muy vieja, a ella se le ocurre pensar, ¿y por qué en esta nave no había silla? ¿Para qué le pusimos nosotros una? Entonces se suelta el cinturón de seguridad y empieza a flotar. Y se da cuenta que al no estar aferrada, la nave tiene un sistema en el cual uno flota adentro y por más que haya vibración, ella no siente nada. Pero se tuvo que soltar el cinturón de seguridad.
Entonces, estaba en una nave a millones de kilómetros de velocidad, sintiendo que se le partía el cerebro, y tuvo la osadía de clic, soltarse el cinturón de seguridad y empezó a flotar. Y se dio cuenta que no estar agarrada era lo que le daba seguridad. La mayoría de las personas que no tienen su centro están agarradas con un cinturón de seguridad a un centro externo. Y eso me vuelve rígido, me vuelve fundamentalista, me vuelve fanático. Y para ser fundamentalista no hace falta ser Bin Laden o Trump. Uno puede ser fundamentalista en los negocios, en la espiritualidad, en las relaciones interpersonales. Uno puede ser fundamentalista con sus pequeñas ideas acerca de qué hay que comer o cómo hay que educar a los niños. Podemos ser fundamentalistas en el fútbol, en todo hay fundamentalismo. Pero es que O me podemos, acabas de caer, con lo que tú estás diciendo, acabo de caer en cuenta de cómo en este tiempo de confinamiento, cuántas cosas fueron movidas, Daniel, y cuántas veces le decía, no, pero tocó comer lo que había, o tocó, porque en ese tiempo era mucho más complejo salir, entonces tocaba adaptarnos a lo que había, y total, uno cuántas cosas se dio cuenta que estaban demasiado cuadriculadas, demasiado encerradas en algo que uno sentía que así deberían ser, y cuántas cosas se tuvieron que abandonar y no pasó nada. no Total, pasó nada. vivimos otras cosas. Entonces Así pienso es. como que este tiempo nos llevó a eso, a redescubrirnos en esas cosas que creíamos que éramos seguras y que no había otra manera de hacerlos. Ah, no, Sí. un equipo de trabajo, ¿cómo va a poder a nivel virtual poder continuar trabajando? Ah, y lo están logrando, algunos sí, otros no, pero ha sido todo un desafío. O sea, yo creo que es como toda una realidad. Sí, estaba pensando mucho en eso que estás diciendo. Dímelo a mí lo que ha sido poder manejar esta escuela que está en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, ¿sí? Por ejemplo, Sincronizada a través de aviones, porque tú sabes que yo vivía en sí. aeropuertos y ahora de repente no me puedo mover de mi casa, ¿sí? Y si bien hay cosas que no se van a poder hacer nunca por internet, porque la No, comunicación vibracional nunca la vamos a jamás. reemplazar. Total, Daniel. Mientras tanto, hemos podido sobrevivir. ¿Tú te acuerdas que al principio de la pandemia nosotros dimos un curso para cómo poder enfrentar la pandemia Un y regalazo. tuvimos 2.000 inscriptos? Una 2.000 belleza, inscritos. claro que sí. Yo nunca había dado clase para tanta gente, imagínate de repente tener 2.000 personas que estaban esperando un curso Qué y maravilla. hicimos Sí, un curso de un mes y medio con herramientas físicas de alimentación. total. Bueno, gracias a la pandemia, pero nos tuvimos que sacar, yo personalmente, que toda mi vida he amado el encuentro personal, me tuve que sacar el cinturón y decir, Ahí voy a está. tener que flotar en esta realidad, en esta nave. ¿Y sabes cuál es la nave esa que a nosotros nos mueve así? Sí. ¿Cuál es la metáfora de esa nave en la vida real? Es el amor, mi amor. Ay, eso está muy El lindo. amor es la nave que nos, ¿sí? ¿Sí? Que nos saca, que nos mueve. Dios mío, si lo viéramos así nos dejaríamos mover, Daniel. Nos sacaríamos el cinturón. Sí, nos lo zafaríamos, pero ¿cuánto cuesta, Sí, Diosito? cuesta. ¿Y por qué? Y porque el amor, sí, el amor nos saca del centro de control, de la rigidez. Si queremos tener la experiencia del amor, nos tenemos que sacar el cinturón, Wow. ¿no? Y dejarnos llevar por esa fuerza maravillosa en la cual sentimos que nos perdemos literalmente. Porque cuando uno se siente seguro en una relación, no ama. ¿Mm? El amor conmueve, el amor te mueve los cimientos, el amor te hace sentir vulnerable, pequeño, te quita las caretas, te saca Sí, los sistemas de defensa. total, ¿Mm? de acuerdo. Nosotros con Lili Caro nos quedamos mirando a nuestra Lucía, parecemos tontos, nos ponemos a llorar, de decir, ¿qué es esto? Es Nos que son quedamos sin cosas. aire. ¿Sabes lo que es sentir? Como que, ay, como que parece que nos va a dar un ataque de algo, ¿sí? De la sensación de ese amor incontrolable que podemos sentir el uno por el otro y que nosotros lo vivimos, ¿no es cierto? Cada vez que uno tiene un hijo, tiene esta experiencia. Yo he sido bendecido con 7 hijos en mi vida y cada vez que he tenido a un bebé en mis brazos, siento, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? ¿Cómo puede ser que Claro. una partecita de este ser estuvo en mi cuerpo durante 20, 30 años y ahora de repente explota esta semilla y aparece una criatura? Entonces, la vida es también esta nave que nos mueve todo el tiempo. Sí. ¿Mm? Y cuando nos queremos agarrar a algo, empieza el sufrimiento.
Entonces la gran invitación es, bueno, encontremos un centro propio, no nos agarremos a otra cosa. Y Mm. bueno, nos estabas contando, Daniel, que es como en esa danza tan linda que te interrumpí porque estabas como muy conectado y quiero que sigas ahí. Porque nos estabas contando entonces de las capacidades básicas, cómo se van desplegando como en esa conectividad, de esa polaridad que nos va, como ese principio que tenemos todos en por estar sencillamente vivos. Por Entonces estar nos estabas aquí. contando eso. Sí. Bueno, el modelo de las capacidades básicas es un mapa, como te decía, no es una tipología, no es que uno tiene esto o la otra. Todos tenemos esas potencias que nos regala la vida y nos dice, bueno, administre esto. A ver qué va a hacer usted con esto. Y estas capacidades básicas tienen una base fisiológica, anatómica, tienen una base energética, que uno la puede ver en el mapa del yoga de los 7 chakras, y tiene una base psicológica. Entonces, este mapa de las 7 capacidades es un mapa psicológico desde la ciencia, desde la psicología moderna, es un mapa energético que nos lo da el yoga, cómo puedo yo ubicar en mi cuerpo esto, y tiene un mapa fisiológico. ¿Cómo hago yo para activar estas capacidades básicas a través del movimiento, a través de la respiración? ¿Cómo me conecto con esto? Porque en la mayoría de nosotros estas capacidades se han desvirtuado por los procesos de educación disfuncionales, cuando nos han reprimido, nos han castigado, no nos han permitido expresarnos tal como somos, vamos empezando a tenerle miedo a nuestras capacidades. Le tenemos miedo a la sensualidad, le tenemos miedo a la tristeza, le tenemos miedo a la alegría, le tenemos miedo a la ternura, o sea, muy poca gente fluye en todas sus capacidades, en todas sus emociones, sino que tenemos un cierto territorio marcado de que, bueno, yo no puedo ser demasiado agresivo, no me puedo reír mucho porque parezco tonto, no puedo ser demasiado sensual porque van a creer que soy una cualquiera, nos vamos podando mal, nos vamos cortando ramas mal cortadas y nos vamos achicando como seres humanos. Entonces el mapa de las 7 capacidades me dice, bueno, un ser humano pleno es un ser humano en el cual hay contacto con la tierra, firmeza, ¿sí? Que es lo que llamamos la confianza básica. Lo primero que hay que cultivar en una criatura, en un bebé, que el bebé pueda decir, estuvo bueno estar en este mundo, vale la pena estar acá, ¿sí? Confío, tengo alimento, tengo abrigo, tengo cuidado, sobre eso se va a estructurar toda la personalidad. Entonces, uno lo puede ver el primer mes, los primeros 45 días de un bebé, es hacerle sentir que valió la pena nacer. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era mucho más joven, tuve mis primeros hijos, la idea era que si un niño lloraba, había que dejarlo llorar para que aprenda, ¿sí? Bueno, hoy nos dicen, el niño no tendría que llorar nunca a menos que sea inevitable, que tenga un cólico. Pero si empieza a quejarse, déle el pecho antes de que empiece a llorar, para que él no sienta que tiene que llorar para que le den algo. Mira cómo ha cambiado la filosofía. Eso es confianza básica. Si está triste, lo acompaño. Si está solo, le doy compañía. Porque él está perdido en este mundo. ¿Sí? Acaba de llegar. Y a nosotros nos hablaban de que ya el bebé manipulaba y lloraba porque así controlaba a la madre. ¿Cómo va a controlar un bebé de un mes a nadie? No tiene lenguaje, no tiene pensamiento, no puede tener ninguna forma de manipulación. Si llora es porque está sufriendo por algo. No, porque es mañoso, nos decían, ¿sí? Porque es un consentido. ¿Cómo va a ser consentido a los 20 días? Entonces, ¿ahora qué te dicen los médicos? Dele el pecho a demanda. Quiere cada 20 minutos, dele cada 20 minutos. El bebé sabe que necesita. Todo eso construye confianza básica. Mientras que las culturas tipo espartanas, que hacían sufrir al bebé para que se hiciera hombre, ¿qué generaban? Culturas guerreras, personas violentas, ultra defendidas. Entonces, lo primero, confianza. Esto es lo primero que tenemos que lograr en nuestros hijos, en nuestros perritos, en nuestros empleados, en nuestros jefes, que mi jefe confíe en mí, que vea que soy confiable. Entonces, en todos los planos de la vida, en la política, tenemos que desarrollar confianza, que podamos sentir que estamos actuando desde la buena fe. El tema es quién da su primer paso de confianza. Pues yo siempre espero que lo dé el otro.
tenemos que desarrollar una cultura en la que yo dé mi primer paso de confianza para que el otro me conteste de esa manera. ¿Mm? Cuando hay confianza, emerge la segunda capacidad, que es el gozo. Más o menos a los 45 días, a los 2 meses, los bebés empiezan a sonreír. Confianza, él empieza a decir, a ver, como todos los días, duermo, tengo una camita, tengo una temperatura más o menos agradable, esto está bueno. Y a partir de ahí empiezan a sonreír, empiezan a decir, estuvo bueno nacer, me parece que venir a este planeta fue una buena idea. Y empiezan a gozar, empiezan a disfrutar de las cosas, se les activa la mirada, tienen ese brillo tan especial. ¿Mm? Cuando un bebé confía y goza, empieza a aparecer la tercera, que es el poder personal. Entonces empiezan ya a poder parar la cabecita, a mirar, a erguirse, ¿no? Y de repente van a empezar a sentarse, y después van a gatear, y después van a caminar, y después van a correr, y después van a ser atletas. Van a despertar su poder, porque se han asentado en que está bueno estar acá, y que se puede disfrutar de estar acá. ¿Mm? Cuando una persona confía, goza y desarrolla su poder, entonces aparece una capacidad superior, que es su cuarto chakra del corazón. Puede empezar a amar. Ahora quiero que otros confíen, que otros gocen, que otros puedan. Ahora quiero servir. Tengo tanto que quiero dar. Aparece la capacidad del afecto, del encuentro, de las relaciones con nosotros. Y todo esto se va dando solo, Ana Mónica. Nosotros tenemos que trabajar esto en el coaching porque ya nos lo echaron a perder. Tenemos que hacer danza primal porque ya nos lo echaron a perder esto. Pero ojalá nadie tuviera que hacer terapia, ni coaching, ni danza primal, ni bioenergética, ni nada. Porque hubiéramos sido criados por personas que a su vez no habían perdido esto. ¿Sí? A partir de estas 4 capacidades fundamentales se desarrolla la quinta, que tiene que ver con el quinto chakra, que es ya la inteligencia creativa. ¿Ah? Tengo raíces, tengo confianza, disfruto la vida, he desarrollado mi poder, soy capaz de vincularme, ahora tengo la capacidad de entender creativamente la existencia. Puedo intervenir sobre mi vida creativamente y me pregunto qué quiero ser, qué quiero hacer, dónde voy a desarrollar mi vocación, cómo voy a encontrar prosperidad, abundancia, ¿sí? Cómo voy a explorar el mundo, etcétera, etcétera. Eso ya aparece cuando todo lo otro se ha armonizado. Y a partir de acá vienen las 2 capacidades superiores. La intuición, que se ha representado tradicionalmente en el sexto chakra, ¿sí? El tercer ojo es justamente la unión, no somos polifemos por tener un tercer ojo, sino que es la unión de los 2 hemisferios. ¿Te acuerdas lo que vimos al comienzo? Cuando Claro. mi hemisferio izquierdo y derecho se sintonizan, ya no tengo 2 ojos, tengo un ojo superior que integra esta mirada. O sea, el tercer ojo es una metáfora de la intuición. ¿Mm? Y cuando puedo tener una mirada intuitiva profunda, entonces viene la trascendencia, el séptimo chakra, el aura que vemos en los santos en la tradición cristiana. Es decir, puedo tener una visión trascendente de la vida, puedo entender el significado profundo de la existencia. ¿Sí? He ido más allá de lo personal y he podido ingresar en lo transpersonal, ¿verdad? Entonces, a esto le llamamos nosotros la persona plenamente viva. Cuando estas 7 capacidades no están armonizadas, porque bueno, no fui a la escuela ideal, no tuve los padres súper sanos, nuestros padres hicieron lo que pudieron viniendo de donde venían, y eso hay que honrarlo y agradecerlo, tengo que hacer un trabajo personal, tengo que renacer. Que esto se ve en todas las tradiciones. Hay que nacer de nuevo, decía Jesús. ¿Sí? Bueno, nacer de nuevo es parirme a mí mismo. ¿Cómo? Después de un trabajo de autoexploración, de conocer la propia sombra y de conocer las potencialidades inexploradas. Entonces, ahí sí tenemos un centro que es propio. Ahí tenemos un balance que no depende de los movimientos externos. Ahí aprendemos a esquiar en la vida. Por eso es tan importante, imagínate, si mi centro está fuera mío, Claro. apenas me corrí un poquito, ya no lo puedo agarrar con la mano y me caigo. En cambio, si mi centro es interno y energético, mi centro va conmigo a todas partes y nos podemos sentir en casa estemos donde estemos. Entonces, esa es
una gran invitación de esta nueva anormalidad en la que estamos viviendo, ¿sí? Nos Buenísimo. han sacado, todos los centros de equilibrio se han caído, los gobiernos no saben qué hacer, los médicos no saben qué hacer, la OMS no sabe qué hacer con esta situación, nos ha llevado al límite de nuestra ignorancia. Y cuando llegamos al límite de la ignorancia material, de la ignorancia práctica, no nos queda otro que buscar la sabiduría interior. ¿Mm? Solo nos puede rescatar esa sabiduría que va más allá de la inteligencia práctica. Más allá de esto que tenemos que seguir haciendo, seguir trabajando nuestra inteligencia práctica, hay un límite donde uno dice, hay otra sabiduría que es la que nos va a sacar de esto. Hay una sabiduría orgánica de la tierra. Tenemos que pedirle perdón a la tierra. ¿Sí? Porque yo sé que hay gente que dice que este virus lo inventaron los chinos, lo inventó Bill Gates, lo inventaron los ingleses, lo inventó Rockefeller. Hay mil teorías. Yo no tengo herramientas para saber cuál es la verdadera. Pero tiendo a pensar a veces que este virus lo generó la Pachamama para decir, paren de una vez por todas. Eh, ¿Mm? Porque yo con esta cosita invisible puedo hacer que se pare el mundo que ustedes no supieron parar a tiempo por conciencia, bueno, lo tuvieron que parar por miedo. sí, ¿Mm? total. Entonces, de todas las lecturas, que son lecturas, que nadie sabe la verdad de todo esto, yo me quedo con esta. Este bichito es un mensajero que nos vino a decir, Señor, y yo empecé a plantear esto apenas empezó esta pandemia, ¿sí? Este bichito va a hacer parar el mundo. Y lo paró. ¿Mm? Y han mejorado muchos índices que eran terribles de contaminación, de Sí, calentamiento global, de muchas cosas, gracias a este bichito. Entonces, así como estamos aprendiendo a desarrollar una vacuna, inteligencia práctica, ¿sí? Así como estamos aprendiendo a cuidarnos entre nosotros, que es la inteligencia femenina, que nos dice solidaridad, compasión, usemos barbijo, cuidemos al otro, hay la tercera mente, la superior, nos está diciendo, a lo mejor este bichito es un mensajero que nos está diciendo, busquen por dentro, hagan silencio, busquen quietud, busquen el propio centro, dejemos de buscar la satisfacción y el sentido de la vida en el auto, en la casa, en la cuenta bancaria, en la ropa, en los perfumes, y empecemos a descubrir lo maravilloso que es poder abrazarnos, mirarnos a los ojos, tomarnos de la mano, ¿m? sí. Compartir un ratito con familia. Y yo sí Este, creo, Daniel, que lo que más hemos extrañado es ese contacto, esa posibilidad de verdad del encuentro, de sentir al otro cerquita, aunque nos hemos sentido, digamos, lo más atentos a otra conectividad, pero esta parte del abrazo, esta posibilidad de hacernos cercanos los unos a los otros, yo creo que se ha golpeado muchísimo la experiencia que tenemos todos como humanidad en este tiempo. Creo que ha yo sido lo creo. realmente fuerte. Y hemos valorado eso, Daniel, porque es que a veces dábamos por hecho muchas cosas, muchas. Y seguramente que este tiempo nos trae, oiga, no, ¿cómo así? ¿Cuánto valoré esto? ¿Cuánto valoré el encuentro? ¿Cuánto valoré viajar? ¿Cuánto valoré estar con otros? ¿Cuánto valoré tantas cosas? ¿Cuánto valoro esas cosas? Porque no las tengo. Entonces creo que sí es por ahí, Daniel. Creo que es un bello, una bella expresión que nos trae de reflexión de lo que vamos perdiendo y de cómo también el ser humano, como lo veníamos diciendo también, Daniel, cómo se va adaptando y va buscando como la salida a algo que se acerque a lo que quiere. Esta cosa tan bella que es tomarnos en serio Bueno, para conectar con ese lugar sagrado y también con ese campo energético que nos pertenece para poder ir más, como con más potencia hacia la vida, Daniel. así Entonces, es. pues te quiero agradecer mucho, Daniel. Yo te agradezco a ti, Ana Mónica, y quiero contarte que en más o menos en un mes vamos a iniciar algo nuevo, que es un curso de introducción al coaching y a la psicoterapia primordial. ¿Mm? Va a ser un curso de 4 sábados, bien intenso, donde la gente va a poder conocer con bastante profundidad qué es esto del coaching primordial, de la danza primal, de la psicoterapia primordial, de la meditación. Va a estar dedicado cada sábado a uno de los métodos que nosotros utilizamos. De manera que la gente que está interesada, si son psicólogos, psiquiatras, formarse como psicoterapeutas o si son público en general, formarse como coaches, puedan tomar esta decisión, porque es una decisión importante
desde un conocimiento profundo. Es decir, bueno, si el año que viene quiero hacer una formación en coaching, quiero saber en qué escuela voy a entrar y qué voy a encontrar ahí. Bueno, en estos 4 sábados vamos a mostrarle en profundidad esto. También estamos ya por habilitar nuestra nueva plataforma, donde va a haber un curso de interacciones primordiales, o sea, conocer todo este modelo teórico en un curso muy bonito, súper moderno. Lo hemos hecho con una empresa colombiana justamente que se llama Crear Media, que se dedican a recrear en formato online lo que antes eran los cursos presenciales. Vamos a abrir talleres de danza primal de una vez por semana, donde la gente se va a poder anotar por una clase, por 2, por 3, por 4, poder danzar con una comunidad internacional. Así que bueno, estamos lanzando muchas cosas bonitas, justamente estimulados por este bichito que nos ha hecho recrear todo lo que hacíamos antes. Así que me gustaría mucho que compartas nuestra página, que la gente pueda Claro que sí, acercarse. ahí están todos los datos de la página, Daniel, y qué Muy buenas bien. noticias, de verdad que lo celebro y merecemos de Sí. verdad que nos conecte que el amor sea la fuente Así de es, así comunicación y es. de conexión para que esto llegue a muchos, porque esto es una medicina De para eso el se alma, trata, de para el eso se trata. reconocimiento profundo de quienes somos, Daniel. Muchas gracias. A ti, Ana Mónica. Y sabes, quiero que la gente sepa que ahí en esta dirección que has puesto de la página hay videos de acceso gratuito, hay artículos de acceso gratuito, hay mucho material para la gente que está solita ahora y tengo una visita acá, que es mi perrito. Ya es la hora de ir a pasear, así que me viene a morder los pies. ¿Qué pasó? Es hora de No, no, paseo. no. Es hora de paseo. Que la gente sepa que puede acceder ahí completamente gratis. Tiene mucho material con el que pueden sentirse acompañados, cuidados y entretenidos. Así que son Muy todos bien. muy bienvenidos. Gracias, Ana Daniel. Realmente Mónica, gracias gracias a por ti. honrar este Estamos espacio. siempre en contacto. Gracias, Cariño a Daniel. toda tu Así es. gente. Gracias, Sí, gracias. hasta siempre.